¿Colport? Sí, mi amor. Había dos mundos totalmente distintos. Mientras mi madre limpiaba platos sucios en Rockaway, Irene y Roger tomaban su elegante desayuno en antena en su fastuosa casa de Manhattan, hablando maravillosamente de las personas y lugares en los que nosotros solo podíamos soñar. Querido. Mañana por la mañana les contaremos todos los detalles y también les hablaremos de la nueva obra de Mozart que según dicen es divina. Somos Irene Draper Y Roger Daly. Les invitamos a desayunar con nosotros mañana por la mañana y cada mañana y les deseamos un día delicioso. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de esta serie de audios que estamos haciendo Jairo y yo en este verano 2025. Bueno, pues para entreteneros un poco a vosotras y a vosotros. ¿Y qué os pensáis? ¿Que Jairo y yo no nos entretenemos con esto? Pues sí, porque nos gusta hablar. Bueno, lo primero, hola a la comunidad de Jairo. Compartimos personas, de lo cual yo me alegro un montón. Y hola a la comunidad de Dani Cultura. Bueno, hoy lo que le propongo hablar, el tema del que quiero que hablemos Jairo y yo, así un poco en diferido, pero a la vez nos conjugamos divinamente, es de algo que a mí personalmente me encanta, y son las plantas adventicias, las, por otra parte, mal llamadas malas hierbas. Porque de malas es que no tienen nada, solo que requieren cierto manejo. Pero vamos a ir poco a poco. Hay veces que sencillamente se dice plantas adventicias así como un poco a granel, ¿no? Ese término genérico o malas hierbas. Pero en realidad lo que viene a significar ese término son plantas espontáneas, es decir, las que crecen sin más. ¿Por qué? Porque el mayor banco de semillas que hay en el mundo no está en la isla de Svalbard, no, sino que está en el suelo. El suelo por allá donde estemos, en los primeros 2 centímetros creo que es, o sea, está plagado de semillas que solo andan buscando las condiciones propicias y apropiadas para que, bueno, pues para empezar a desarrollar sus ciclos, ¿no? Entonces, primero, si nos centramos sencillamente en lo que vienen siendo los huertos familiares o incluso, ¿por qué no?, una extensión agrícola como puede ser las 30 hectáreas que maneja Jairo, bueno, pues es una lucha perdida. Sí, bueno, es una lucha perdida a no ser que decidamos, pues, contaminar a diestro y siniestro, es decir, utilizar herbicidas. Aquí, desde luego, y más si estamos hablando de un huerto familiar, en el que se supone que lo que pretendemos es alimentarnos de productos o de frutos o de raíces o de hojas sanas y saludables para el cuerpo humano, pues no vamos a utilizar nada de eso. Vamos, eso es lo que entiendo yo, ¿no? ¿Lo estáis haciendo así, amigas y amigos? Porque en principio esa es la idea de un huerto familiar, ¿no? Comer productos que no vamos a encontrar así como así en el mercado, por local que sea. Porque si son nuestros productos, eso, vamos, eso sabe a gloria, porque además hay un componente muy especial y muy diferencial en esos productos hortícolas familiares, que es el trabajo propio, el cariño que le hayamos querido meter, bueno, pues en todo el desarrollo de esas plantas. Pero si nos centramos en esas plantas espontáneas de las que estamos hablando, esas plantas espontáneas, como digo, bajo mi punto de vista, es una guerra perdida si lo enfocamos como si fuese una guerra. Pero si lo utilizamos como algo en nuestro beneficio, pues hay, amigas y amigos, ahí se nos abren las puertas de fantasía. ¿Por qué? Porque si les damos una vuelta a todo eso, nos pueden servir de muchísimo esas plantas adventicias. ¿Por qué? Para empezar, son el mejor bioindicador que nos podemos encontrar para saber lo que está pasando bajo nuestros pies. Porque nos indican en muchas ocasiones, si no en todas, pues lo que está pasando en el suelo. Y nos ahorramos que si hacer análisis, que si no sé qué, no sé cuánto.
mirad las plantas. Hay mucha, bueno, yo os lo estoy diciendo como si yo conociese todas las plantas adventicias espontáneas que hay. No. Conozco muchas, pero no conozco todas ni mucho menos. Pero poco a poco voy aprendiendo. ¿Y cómo? Pues a día de hoy hay muchísimas herramientas de las cuales nos podemos valer para identificar esas plantas. Una es muy conocida, que es PlantNet, es una aplicación para el móvil, bueno, por ejemplo, o libros, foto, y después empezar a comparar con libros que podemos encontrar por aquí y por allá. Hay muchos. Las aplicaciones son mucho más fáciles más rápidas sobre todo, son más rápidas y nos pueden dar mucha información, porque en función de las plantas que salgan en nuestros agroecosistemas, pues podemos saber lo que pasa en el suelo. Por ejemplo, se me ocurre la grama, la tan temida grama, pues eso ya nos indica que tenemos un suelo compactado o que está encharcado porque no hay oxígeno en el suelo, y entonces sale esa planta. O, por ejemplo, el amor del hortelano es otra planta que suele salir en los márgenes de los huertos e indica un exceso de materia orgánica. Bueno, pues si vemos que nos crece ahí esa planta, pues igual tenemos que poner un cultivo exigente, pues para, digamos, no sé cómo decirlo, achuchar un poco ese suelo, pues para regularlo, ¿no? Un poco así. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya simplemente como bioindicador, eso es que son súper útiles. Son súper útiles. Las plantas adventicias ya por ahí ya serían un gran valor que tendríamos que utilizar en nuestro beneficio. Pero es que hay muchos más. Por ejemplo, es una bobada lo que os voy a decir quizás, pero si en los caminos de nuestros huertos dejamos crecer un poco, que no digo que crezcan a lo loco, necesitan un manejo, que después ya iremos ya os iré a eso, pero bueno, si las dejamos crecer en los caminos del huerto, encontramos un grandísimo beneficio que así a priori seguro que a muchas y a muchos no se os ha ocurrido, pero nos ahorramos mucho barro en los zapatos, Uy, sí. Yo hace tiempo que es una de las razones por las que en mis caminos crecen las hierbas adventicias. Como os digo, las regulo, las siego de vez en cuando, o le pego de vez en cuando un pase con la azada. Entonces, bueno, las dejo en superficie y entonces no me embarro los pies en invierno, y eso para mí es un gran beneficio. Además, si las dejamos crecer, bueno, eso lo voy a tocar después porque va a enlazar perfectamente con ese mundo del que habla habitualmente Jairo, que es la entomopatía y de esos insectos benéficos. Pero si dejamos crecer plantas adventicias, una de las cosas que vamos a ver es que nuestro suelo se llena de vida. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que nos trae las plantas adventicias, y es un gran beneficio, es materia orgánica. Materia orgánica en el suelo, eso significa alimento para muchos microorganismos que dependen de ese tipo de alimento. Con lo cual, las plantas adventicias las podemos entender como un alimento para muchas bacterias, muchos microorganismos en general, muchos macroorganismos, como pueden ser lombrices, por ejemplo, y otro tipo de nemátodos que al final generan una vida y generan un ecosistema en el suelo, un ecosistema edáfico, por decirlo más técnicamente, que si está regulado, al final redunda en nuestro beneficio y redunda en el beneficio de las plantas hortícolas, porque que nunca se nos olvide que las plantas hortícolas sí queremos cuidarlas y tal, pero sobre todo lo que hay que cuidar es el suelo. Si tenemos un suelo sano y un ecosistema en él que sea vivo y esté equilibrado y sea diverso, vamos a tener plantas hortícolas sanas, sin lugar a dudas. Se van a defender mucho mejor de otras plagas, etc. Esa sería la primera barrera ante los problemas, ante hongos y demás. Eso por ahí. Pero es que además esas plantas adventicias echan raíces, como todas las plantas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esas raíces exudan diferentes cosas, como por ejemplo azúcares, carbohidratos, que, como digo, va a atraer otro tipo de bacterias y demás. Más beneficios. Si tenemos un manejo con esas plantas adventicias, ¿qué va a ocurrir? Que según las cortamos, la parte proporcional, esto es más o menos, la parte proporcional de parte aérea de las plantas adventicias que cortamos,
pues en el suelo esa parte proporcional de raíces va a morir también. Entonces, eso va a generar pues unas galerías y una materia orgánica también al final que se va a integrar perfectamente en el suelo, y esas galerías va a permitir mucho, como por ejemplo que entre agua, que entre oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, que también va a descompactar el suelo. En fin, son muchos los beneficios, pero aquí viene otro de los grandísimos beneficios y del cual os puedo hablar, y de hecho os hablo de vez en cuando en el canal, en Danicultura. Y es que si, por ejemplo, en los márgenes, que también Jairo lo hace en su sistema de 30 hectáreas en los invernaderos, que sale también muchas veces en sus vídeos, bueno, si en los bordes dejamos crecer las plantas adventicias un poco a su bola, porque ahí sí que no nos molestan, si vemos que nos molestan, pues las controlamos un poco. Las plantas adventicias dan trabajo, eso sí que es verdad, eso no os lo voy a negar. Las plantas adventicias son brillantina, luz e ilusión. Bueno, pues sí y no, o sea, generan trabajo, eso sí que es verdad, que dan un poco de trabajo de más. Pero, bajo mi punto de vista, ese trabajo que tienes que emplear en ellas va a generar un beneficio que supera ese trabajo. Eso os lo garantizo yo. Y una de las razones es eso que digo. Si las dejáis crecer en vuestros bordes, de vuestros huertos familiares sobre todo, e incluso, como digo, en un agroecosistema, como pueden ser 30 hectáreas de una explotación agrícola de invernadero como en la que está Jairo, ahí se van a producir muchas cosas. Y una de ellas es que van a llegar infinidad de pulgones. Y diréis, ¡no! ¡Pulgones! Bueno, pues los pulgones, ese tipo de pulgones que van a crecer en las plantas adventicias, que van a crecer, y os aseguro que crecen con alegría, esas plantas adventicias van a traer esos pulgones. Bien, no os alarméis, por favor. Yo me alarmé la primera vez, pero lo dejé. ¿Por qué? Dije, a ver qué pasa. Bueno, la cuestión es que en mi huerto, que podéis ver en el canal, en los bordes, es verdad que yo tengo muchísimos bordes. ¿Por qué? Porque estoy rodeado de fincas que no son manejadas de ninguna de las maneras. O sea, están, por decirlo así, en abandono. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo alrededor de mi huerto tengo muchos metros cuadrados, muchas hectáreas, que están llenas de plantas adventicias, plantas espontáneas, que crecen a su bola. ¿Qué ocurre? Que se llenan, como digo, de pulgón. ¿Y qué ocurre después de esa invasión de pulgones que tengo alrededor? ¿Que van a por las hortícolas? Ni hablar del peluquín, no. Os puedo decir que llevo 2 años, y digo bien, 2 años, que no he visto un triste pulgón en las hortícolas. De verdad que no, habrá alguno, no digo yo que no, porque alguno habrá. Sobre todo en las coles en invierno. Ahí sí que veo más pulgones específicos de esas coles. Pero en las hortícolas veraniegas y de primavera es que no hay pulgones, que probablemente sí los haya. Pero ¿qué ocurre cuando todas las plantas adventicias de mis bordes se llenan, pero de verdad que se llenan de pulgones? Es que hay veces que están negras de pulgones que están. ¿Qué ocurre? Que de repente yo veo que hay una invasión, sobre todo de cocinélidos, es decir, de mariquitas, y sobre todo de sírfidos. Sírfidos y cocinélidos es lo que veo yo ahí. Creo que haber identificado alguna avispilla parasitoide y creo haber visto algún pulgón así de estos que ya están inflados, de los que nos enseña Jairo en su extraordinario canal. Por si alguien de la comunidad de Danicultura no lo conoce, por favor, ir a suscribiros a su canal, porque vais a flipar y os va a enseñar muchísimas cosas. Ya he visto algún pulgón parasitado, entonces eso es que tiene que haber alguna avispilla de esas que parasita los pulgones. Entonces, ¿qué ocurre? Que los insectos benéficos no le hacen ascos a los pulgones ni de las adventicias, es decir, de algún cardo que está lleno de pulgón, por ejemplo, o de una tomatera. Va a comerse los pulgones. Eso sí que no hacen distinción. Entonces, ¿qué beneficios le encontramos a esta invasión, por decirlo así, entre comillas, en los bordes de plantas adventicias? Que vamos a atraer muchísimos insectos auxiliares. Entonces nos vamos a ver muy beneficiados. Pero no se queda ahí la cosa. ¿Por qué? Porque las plantas adventicias, si las dejamos crecer, insisto, a su bola,
En todos los momentos del año, casi en todos, igual en lo más en lo más oscuro de noviembre o diciembre, pues igual ahí no, pero casi seguro que también hay algo. Pero siempre va a haber alguna planta que tiene floración. Y eso es fundamental, porque está muy bien decir que, bueno, que si atraemos pulgones, pues genial, porque así llegan los insectos auxiliares y nos ayudan con las hortícolas. Eso está fenómeno y está genial y de hecho es así. Para que haya insectos auxiliares tiene que haber pulgones, tienen que encontrar algo que comer, ¿no? Bien, pero hay fases adultas, como nos ha enseñado tantas veces Jairo, que se alimentan de néctar, de polen, necesitan flores. Y esas flores también se las pueden dar las plantas adventicias. Es decir, las plantas adventicias nos van a generar el escenario ideal para que acudan los pulgones, por tanto, alimento para una fase de los insectos auxiliares, y también nos va a generar floraciones a lo largo de todo el año, lo cual nos va a generar alimento también para otra de las fases más adulta de muchos de los insectos que andamos buscando, los insectos auxiliares. Y no me quedo ahí con los beneficios de las plantas adventicias. Como podemos ver en un vídeo de Jairo, que es de hace ya 2 meses, que se llama Segando y preparando alimento para el ganado. Ahí en ese vídeo se ve cómo Jairo, bueno, pues está segando junto con una persona de su explotación, pues están segando trigo que han sembrado y tal. Pero ahí nos comenta Jairo que también su ganado se alimenta de malvas. También lo dice ahí. Es decir, las plantas adventicias, si os paráis a pensarlo, son el pasto del cual se alimentan muchos animales silvestres, ganado que sea de ganadería extensiva. Es decir, las plantas adventicias son la base de mucha de nuestra vida. Alimentan al ganado, permiten que haya insectos que al final van a polinizar, al final van a alimentarse de las plagas que nos podrían acabar con los huertos o con los agroecosistemas. En fin, no me quiero enrollar más porque quiero darle espacio a Jairo y a ver qué opina él de esto de las plantas adventicias. Pero como resumen de mi opinión acerca de las adventicias es, en principio, que adventicias siempre bien. ¿Dan trabajo? Dan trabajo. Pero siempre bien, nos van a generar muchos más beneficios que inconvenientes. Y otro beneficio es que todo eso que seguéis, al final lo podéis integrar en el compost y nos va a dar pues abono y más vida, y es un círculo virtuoso que no vicioso. Así que, Jairo, ¿qué opinas de las plantas adventicias? Boris, mira esta hoja. Es perfecta. Y esta, mira. Ah, sí, creo que este es el mejor de los mundos posibles. Bueno, ciertamente es el más caro. ¿No es increíble la naturaleza? Buenas a todo el mundo, a todos los entomopáticos y a toda la comunidad de Danicultura. Bueno, ambas comunidades hermanadas en estos diálogos veraniegos tan interesantes que estamos haciendo Dani y yo. Y precisamente el tema que nos ocupa hoy, pues es un tema que me apasiona tanto que me ha llevado tiempo para preparar una réplica a la altura. Y por supuesto, que os pueda ser interesante pues para entrar en este mundo de las plantas adventicias o espontáneas, como nos gusta llamarlas a Dani y a mí. Primero, me gustaría centrarme un poco en lo que es la cara B de estas, en las que las definen como malas hierbas. Y es que creo que es importante que aclaremos algo desde el inicio de esta conversación. ¿Por qué la gente las llama malas hierbas? Pues bueno, vamos a intentar analizar un poco esto. Y yo creo que por un lado tenemos el tema de la competencia por los recursos del suelo. Básicamente estoy hablando de temas de nutrientes, competencia por el agua. Y luego otro punto es el tema que pueden ser pues reservorio de plagas, enfermedades o virosis. Y esto sí que desde mi punto de vista da más miedito, o quizás sea el mayor lastre que estas tienen. Pero bueno, luego también hay, por último, y yo creo que para mí lo más absurdo, y muchas veces lo veo en publicaciones y demás, está lo que es la parte estética, ¿no? Es decir, bueno,
tener hierbas pues es símbolo de que tenemos un agroecosistema pues descuidado, sucio, que somos unos vagos. He visto publicaciones así. Y bueno, muchas veces por el tema estético fomentamos, pues yo qué sé, flores domesticadas, como por ejemplo sería el geranio, que tampoco es una planta que sea muy útil en el tema de atraer fauna auxiliar o en aportar un beneficio agroecosistémico a nuestro entorno. Y en cambio, cuando vemos pues cerrajas, hinojo o no sé yo, un cardo, un jaramago, esto no lo vemos tan bien, ¿no? Entonces es como, vamos a eliminar estas hierbas que realmente no le vemos tanto funcionalidad o tanta utilidad. Y bueno, tocados estos puntos, vamos a hablar de lo que podrían ser realidades, ¿vale? Porque al final luchar contra estas cosas es complicado. Porque al final, muchas veces el tema de las plantas adventicias, espontáneas, el estigma ya está. Mirad, os voy a explicar yo una cosa personal que yo he vivido, ¿vale? Y fijaos si el estigma es tal que un servidor hace 20 años, cuando estaba en la Escuela Superior Técnica de Ingeniería Agraria de León, en la ESTIA, teníamos una asignatura opcional a la cual me negué a cursar, por cierto, eligiendo otras optativas como teníamos que eran micorrizas, medio ambiente o sociedad o análisis agrícolas, que yo les veía una funcionalidad, o quizá las veía como asignaturas más acordes con mi forma de pensar, en contraposición a una asignatura que teníamos que se llamaba malherbología. Bueno, ojito, de lo que os estoy diciendo. Una asignatura universitaria dedicada exclusivamente a las malas hierbas y a su control. ¿Y cómo os quedáis con esto ya? Pues claro, diréis, jope, ¿tanta importancia tienen las hierbas en el tema agrario y tal? Pues sí tienen su importancia hasta el punto de que ya en una carrera universitaria nos están metiendo por vena que son un problema. Y claro, por supuesto, ¿cómo solucionaremos el problema de las adventicias en esta asignatura? ¿Cómo lo solucionaban? Pues bueno, pues con un control químico, con herbicidas, los distintos tipos de herbicidas. Porque ya si hablamos de herbicidas, no quiero meterme mucho en el tema. Tendremos herbicidas pues de contacto, que ya actúan en función de si la hierba es de hoja ancha, de hoja estrecha. Tendremos sistémicos, que entran por la raíz, se distribuyen por las hojas, pero bueno, los de contacto al final queman lo que toca, sin ser muy selectivo, dependiendo del tipo de hierba que sea. Pero ya si entramos en sistémicos, pues es moviéndose por toda la planta y secando entera, o selectivos, que supuestamente son esos herbicidas que no afectan al cultivo y sí a la maleza que queremos eliminar. Pero bueno, en este sentido, también hace cosa de un año, cayó, es otra anécdota que os quiero contar, cayó en mis manos un libro denominado Malas hierbas en plántula, que bueno, fue un regalo de un técnico de una empresa muy conocida, un técnico de I+D+I, con el que no tengo mala relación, tengo muy buena relación. Y bueno, esa empresa que patrocinaba el libro, fijaos qué casualidad, patrocinaba un libro de Malas hierbas en plántula, y es una empresa que hace escasos años absorbió a otra empresa que tenía la patente del herbicida más usado y más conocido en agricultura. Un nombre, si os digo un nombre rundú, o bueno, si os digo glifosato, supongo que ya más lo asimilaréis. Pues bueno, este libro venía ni más ni menos que patrocinado por esta empresa. Y ya con el título, imaginaos, ¿qué medios de control van a recomendar? Si al final, ya no medios de control, porque en el libro tampoco se metían en el medio de control, pero sí se metía a estigmatizar, criminalizar unas hierbas adventicias. Pero bueno, he abierto un melón que no quiero cerrar del todo, pero sí que en cierto modo las adventicias pueden ejercer competencia con nuestros cultivos y sí que en cierto modo podemos combatirlas. Pero para mí el herbicida no es una herramienta si hay otras opciones. Y bueno, bien es cierto que el uso de herbicida está más generalizado en la producción de cereal. Pero en nosotros tenemos que ser responsables de hacer manejos más respetables. Y en nuestro entorno, en nuestro sistema de producción, por ejemplo en el mío, tengo prohibido el uso de herbicidas.
lógicamente. Pero bueno, en un huerto, en una pequeña explotación, en unos frutales, pues bueno, hay otras maneras. Tenemos los acolchados, tenemos el hacer escalas manuales, que pues es una manera muy noble de poder convivir y mitigar las competencias de estas hierbas con nuestros cultivos, con nuestros huertos o con nuestros frutales. Bueno, en fin. Un caso de éxito podría ser el manejo de cubiertas vegetales en frutales, siendo estas vitales, pues, bueno, en el control de manejo de plagas, en la retención de agua, en evitar erosión del suelo. Si bien muchas cubiertas vegetales son semilladas, es decir, las creamos nosotros, muchas otras son a base de especies autóctonas que aparecen y que suponen un ahorro y además un ejemplo de resiliencia. Por cierto, voy a empezar con las recomendaciones de libros una vez que hemos llegado aquí. Y mirad, una frase de un libro que me leí hace tiempo, hace un par de años, decía que las hierbas espontáneas guardan en su memoria el bosque dormido que se esconde en cualquier ciudad. Este libro es un libro que se llama Botánica Cercana, de Ediciones Tundra, y está escrito por J. Ramón Gómez Fernández. Y en él pues nos cuenta la historia y da datos de más de 100 plantas adventicias que podemos encontrar en cualquier núcleo habitado. Cómo estas conviven con nosotros, cómo estas son capaces de adaptarse y colonizar entornos de los cuales no eran oriundas, y también usos medicinales y curiosidades históricas. Un libro que nos conecta con la resiliencia de estas plantas y con su aporte como biodiversidad inadvertida. Pero bueno, otro punto de las plantas adventicias o espontáneas está en lo que ha comentado Dani por encima y nosotros llamamos pues su capacidad bioindicadora. Lo ha introducido Dani muy bien, es decir, qué pueden indicarnos en el suelo, qué pueden aportarnos como riqueza agroecosistémica, pero bueno, tenemos varios valores aquí. Por un lado tendríamos el cómo está el suelo, pues depende muchas veces del suelo, en cómo esté, depende también de cómo veamos la sucesión de plantas que salen de una manera u otra. De una manera u otra indican si el suelo está, pues, pues nitrificado, si tiene unos contenidos altos de materia orgánica, si tenemos un exceso de salinidad, si tenemos un suelo con exceso de humedad. No sé, todo lo que os podáis imaginar nos lo pueden decir las plantas. Y bueno, como aquí todos creo que admiramos a Albert Piqué, a nuestro querido Albert del canal de Huertos Low, yo recomiendo que os paséis por su canal y que os recreéis con una lista de reproducción de bioindicadores del suelo, que es todo un regalo y en el que podríamos entrar, pero tengo que daros más datos de estas funciones bioindicadoras. Por lo tanto, os pongo deberes que serían ver el canal Albert y a la vez os quiero recomendar un libro sobre este tema, que es el libro de las plantas bioindicadoras, diagnóstico del suelo a partir de la flora adverse, del francés Gerard Dussert. Este libro nos habla de las características de un montón de plantas y nos permite evaluar en una determinada superficie del suelo qué características tiene según la ocupación de las plantas que en él van apareciendo. Pero si os digo que para adelantarnos a problemas de plagas y enfermedades podemos observar las adventicias y que éstas nos digan qué está pasando, ¿cómo os quedáis? Pues mirad, hay plantas que nos indican que los hongos están cerca. Mira, hinojo, corregüela, cerraja, suelen ser propensas a la presencia de un hongo que generalmente llamamos oidio. Y por cierto, no hay solamente un oidio, hay muchos tipos de oidios. De hecho, un oidio puede afectar a una adventicia y no afectar a nuestro cultivo, pues no son la misma especie de oidio. Pero si las condiciones de presencia advierten de que la enfermedad puede desarrollarse, pues ahí es donde tenemos que mirar a las adventicias. Y os voy a poner un ejemplo que seguramente os hayáis dado cuenta si sois de zona de viña. Muchos viñedos vienen asociados con rosales a la cabecera de los liños. Y es que el oidio de la viña, el Uncinura necator, es su nombre científico, no es el mismo oidio que aparece en el rosal, que es Podospharea panosa. Pues bien, el oidio del rosal suele aparecer antes que en el de la viña y ya nos está indicando que podemos establecer cierta estrategia para evitar que el oidio nos dañe nuestros racimos de uva, viendo si este aparece o no en el rosal.
Pero bueno, estoy hablando de un caso por así, vincular dos especies puestas por nosotros. Pero también os voy a decir una cosa, en la naturaleza también nos aparecen estos casos. Y yo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Yo en la finca en la que gestiono, tengo zonas donde me aparece corregüela, ¿vale? La corregüela me suele aparecer en las bandas de los invernaderos, donde no tengo el suelo tan aireado y el suelo está más pesado. La corregüela al final es una planta que ayuda a descompactar el suelo, porque tiene un sistema radicular que se desarrolla bien en terrenos pesados. Pues bueno, la corregüela tiene también su propio oidio, el Dicife convolvuli. Claro, este oidio me suele aparecer antes que el oidio del pimiento, que es Leviluria taurica. Pues fijaos, ya esto me tiene que servir de indicador de que voy a tener condiciones de oidio en el cultivo. Y os he dado 4 nombres de oidio diferentes, cada uno específico de una planta hospedante. ¿Qué os parece? ¿Tiene utilidad a la hora de controlar enfermedades, el fijarnos en las plantas adventicias que nos rodean? Yo creo que sí. Pero ya, bueno, ya si hablamos de mi tema favorito, que es los insectos, pues fijaos, la malva atrae antes la mosca blanca, o la capuchina también tiene una acción similar. Bueno, la capuchina, fijaos, la capuchina puede atraer antes la mosca blanca y también incluso orugas como la pieris, la oruga de la col. Pero bueno, también si hablamos de corregüela de nuevo, pues también esta suele tener la presencia de araña roja antes que aparecer en el cultivo. Igual que el tomatillo del diablo, la hierba mora también conocida, Solanum nigrum, su nombre científico, que la conocéis seguro. Es esa planta que es una solanácea, que tiene unos frutitos, unos tomatillos negros chiquitillos y que es muy común verla en terrenos pues como abandonados, en sitios, bueno, sale en cualquier sitio. Es una planta que tiene una resiliencia brutal, es muy resistente. Y bueno, en el caso del tomatillo del diablo también pasa lo mismo con la araña roja y también podemos encontrar presencia de tuta en ella. En fin, todos esos ejemplos pueden indicarnos que la presencia de los primeros focos suelen aparecer en las adventicias y que también algunas nos pueden atraer pues auxiliares, porque también las adventicias, igual que lo que os contado del oidio, pueden tener pulgones específicos. El caso más común, que lo muestro mucho en el canal, es el de la cerraja, que atrae al Uroconsonki, un pulgón gordito, marroncillo, que además nos atrae pues, Aphidius parasitoides de otros pulgones gorditos que nos afectan al cultivo. Porque siempre os cuento lo mismo, pero al final tener un pulgón específico que no nos afecta al cultivo, pues también nos ayuda, gracias a las adventicias, a atraer esa fauna auxiliar. Los hinojos, algo parecido. Los hinojos tienen varios pulgones específicos, uno de ellos el Liadaphis fueniculi. Y bueno, yo no sé si parar ya de hablar de pulgones, porque se me está haciendo un poquitillo largo esto, pero bueno. También tenéis pulgones específicos en la retama, en los cereales, en las leguminosas y en otras plantas que también aparecen en nuestros entornos y no solo nos dan néctar y polen para alimentar a nuestros auxiliares en sus estados adultos, también nos dan carne para alimentar a estos auxiliares en sus fases juveniles. Y también, otra cosa igual, hay muchas plantas que tienen orugas específicas, es decir, tienen mariposas asociadas a ellas. La ortiga, el hinojo, son algunas de las que tienen orugas específicas que a su vez nos pueden atraer pues otros depredadores de orugas a nuestros cultivos. Entonces debemos de conocer un poco lo que atrae cada planta. Y por último, que se me está haciendo un poco largo esto, quiero hablaros de una de mis tareas pendientes y que es otra recomendación literaria. Bueno, tengo pendiente leer el herbario completo de Nicholas Culpeper. Nicholas Culpeper era un médico inglés, boticario, del siglo XVII, que, ojo, nos hablaba ya de la utilidad farmacológica de las hierbas que podemos encontrarnos en nuestro entorno. Está en mis tareas pendientes de lectura, pero que seáis conscientes de que muchas de las plantas adventicias espontáneas han sido súper útiles pues, para extraer medicamentos por sus principios activos, hasta incluso, bueno, si os hablo del tema relacionado con el huerto, sería del extracto de insecticidas. Un claro ejemplo sería el pelite con el crisantemo, bueno, los extractos de ortiga, los nicotinoides con el tabaco, las casicinas, bueno, con ciertas solanáceas, bueno, en fin.
De las plantas salen también muchas cosas, o el nim, por ejemplo. No es que todas sean adventicias, pero es verdad que que muchas de las adventicias pues, podemos usarlas pues, para sacar ciertos aceites esenciales, ciertos compuestos que nos pueden ayudar a controlar pues, ciertas plagas de los huertos o incluso bueno, como medicinales para nosotros. Por supuesto, es importante también, estos días quiero hacer mención porque se está quemando mi tierra, se está quemando el Bierzo y también bueno, hay incendios por Zamora, por León, por La Bañeza, bueno, por la zona nuestra mía y de Dani. Y muchas veces también pues decir que todas estas plantas, Dani lo ha comentado, sirven de alimento para el ganado. Estamos perdiendo pues el pastoreo, la trashumancia se está perdiendo bastante y muchas de esas plantas pues nos venían bien pues, como alimento del ganado. Dani lo ha mencionado, yo es verdad que en la finca, sobre todo en invierno, el tema de hierbas que me salen muchas como tipo la malva, tipo la estelaria marítima o la pamplina, que también se llama, me parece que es pamplina, pues cerrajas, todo eso lo utilizo pues para alimentar a las cabras y también a las aves, a las gallinas. Pues la hierba gallinera, por ejemplo, les encanta. Y bueno, saber que todas estas plantas hacen un papel brutal, que debemos intentar conocer todo lo que podamos sobre ellas y cuidarlas, respetarlas. Voy a acabar ya la conversación porque creo que, bueno, y espero que esta conversación os ayude a observar más las adventicias, intentar entenderlas un poquitillo mejor. No por nada, porque que sepáis que podemos manejarlas a nuestro favor y nos pueden indicar pues muchas cosas que nos pueden ayudar pues a desarrollar nuestra actividad. Así que creo que con esto me despido. Saludos a toda la comunidad de Danicultura, saludos a toda mi comunidad de entomopáticos y bueno, esperemos que haya alguna continuación de estas charlas veraniegas porque creo que son súper interesantes y me están encantando. Venga, un abrazo a todos, chicos y chicas. Dicen es divina. Somos Irene Draper Y Roger Daly. Les invitamos a desayunar con nosotros mañana por la mañana y cada mañana y les deseamos un día delicioso.